Por mucho tiempo, la industria de los videojuegos siempre estuvo liderada en las manos de la gran N, pero a medida que pasaban los años, varias compañías no se quedaron de brazos cruzados, optando por querer incursionar en dicha industria, siendo en la mayoría de los casos, con finales más que desastrosos. Llegada la década del 2000, tanto Sony como Microsoft estaban gozando de una popularidad más que fructífera, misma que fue sostenida por sus consolas más recientes, siendo la PlayStation 2 y la Xbox respectivamente. Ahora bien, a finales de la década del 2000, con una exitosa Nintendo Wii, una revolucionaria Xbox 360, y una excesivamente cara PlayStation 3, llegaría una compañía brasileña, para querer incursionar y darle un lugar a Latinoamérica en la industria del videojuego, con un videojuego cargado con muchos huevos. El día de hoy, quisiera hablarles sobre un videojuego, el cual por su extraña y curiosa naturaleza, hoy en día es totalmente injugable, e imposible de emular. A continuación, veremos la historia de un juego de huevos, un juego totalmente injugable. Comenzamos. Para comprender de mejor manera el contexto de la historia, tendremos que hablar un poco sobre Tectoy. Si recuerdas el video en el cual hablamos sobre el videojuego del Chapulín Colorado, posiblemente sepas que esta compañía de juguetes brasileña, tenía una alianza comercial con la empresa Sega, para poder comercializar sus productos en Brasil. Pues bien, la compañía Tectoy, había estrechado lazos con Sega, después de ver el rotundo éxito que tuvo con una pistola de juguete inspirada en el anime Zillion, haciendo que Sega no dudara en permitir a la empresa manufacturar sus propios productos, entre ellos la consola Sega Master System y sus demás variantes, incluso llegando a modificar y a adaptar juegos ya conocidos de Sega, para el público brasileño al idioma portugués. A pesar de que Sega se retiró de la producción de videoconsolas a inicios de los 2000, Tectoy siguió comercializando diferentes versiones de la Sega Genesis, pasando también a seguir fabricando juguetes electrónicos, hasta llegar finalmente a una consola. Probablemente, si viviste tu infancia en los años 2000 como yo, hayas tenido aquel recuerdo borroso de esa consola, que pretendía ser una alternativa más económica entre comillas, a pesar de su dudosa calidad. Cuento en la compra de un cibo para que te lleves un juego de huevos. Cibo, era el nombre con el cual, se le llamaba a aquella consola que pretendía competir contra los gigantes que dominaban la industria de los videojuegos en aquellos años. Cibo, pretendía ser una híbrida entre una consola de sobremesa, y una computadora personal, la cual te permitiría tanto jugar y navegar por internet, como poder ayudarte en tus trabajos escolares. Esta misma consola, no llevaba dentro de su arquitectura algún lector de DVDs, cartuchos o tarjetas SD, siendo la única forma de poder jugar sus juegos, sería a través de descarga digital, un dato sumamente importante que nos servirá para más adelante. Cuando la consola fue presentada al público, se lanzó simultáneamente para México y Brasil, pero había un problema, pues la mayoría de sus juegos eran ports de juegos que habían salido tanto en la consola Sega Dreamcast, como en la misma App Store de Apple. Al igual que con la Sega Master System, Tectoy aplicó la misma estrategia para vender la consola, pensando en atraer al público latino, con un juego inspirado en algún personaje popular de la cultura pop, siendo en esta parte en la cual, Huevo Cartoon entraría a la ecuación. Un juego de huevos, fue creado por el estudio sueco Fabrication Games, y distribuido por la misma Cibo Incorporated, en el año del 2010. Este juego, era un plataformero de aventuras en 2 y 3D, esto debido a que varios elementos como los personajes, objetos y enemigos, estaban modelados en completo 3D, pero teniendo una jugabilidad 2D al estilo de los New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Según la Wikipedia del juego, este mismo se componía de 25 niveles, 5 batallas de jefe, y 10 niveles desbloqueables, un aspecto muy similar a la mecánica de niveles de Crash Bandicoot Warped.
la historia parte de los mismos sucesos que ocurren en la primer película, es decir, Totó busca volver a las granjas El Pollón, para convertirse en un gran pollo, pero a comparación de la película, Totó es raptado por un buitre, el cual lo lleva a su nido para alimentar a su cría. Después de escapar del nido del buitre, emprenderá su camino de regreso a casa, sorteando obstáculos y enemigos que se interpongan en su camino. A partir de este punto, el juego sigue el clásico esquema de los juegos de plataformas, con niveles seccionados y batallas contra jefes. Algo que podría decir respecto a este juego sería que son muy notorias las limitaciones de la consola, siendo aún más pobres que los gráficos de una Nintendo DS, puesto que los escenarios denotan una calidad demasiado baja, llegando a aparecer imágenes en formato 3GP. Eso sumado a que los modelos en 3D parecían sobrepuestos en un fondo totalmente plano, denotando la poca capacidad técnica y el pésimo diseño de los niveles, inclusive, durante el transcurso de los niveles, apenas si aparecen enemigos en pantalla, haciendo que sea casi imposible que pierdas vidas durante la partida. Una última observación a favor del juego, serían las habilidades del personaje, pues aparte de poder desplazarte de derecha a izquierda y saltar, puedes barrerte por las paredes para descender suavemente, planear con un pañuelo, y golpear a los enemigos con una paleta, un repertorio de movimientos más que decente, que pudo haberse explotado aún más. Es en este punto en el cual ustedes me dirán, oye, si este juego fue tan malo, ¿es por esa razón que es injugable? A lo que yo les respondo, sí no, y a continuación sabrán el porqué. Después de un simple par de años, la consola fue descontinuada del mercado por bajas ventas, y junto con ella, su servicio de tienda en línea, por lo cual, actualmente no hay manera de poder descargar o emular los juegos de la consola, incluido también, un juego de huevos. Y siendo totalmente honestos, el precio de 2.500 pesos mexicanos era demasiado excesivo para lo que ofrecía, siendo que incluso por la misma cantidad, podías hacerte de una PlayStation 3 de segunda mano, o inclusive de una Nintendo Wii, que podían ofrecerte muchas más posibilidades. Si recuerdas el dato que mencionamos al principio del video, sabrás que esta consola no tenía de otra manera para poder correr sus propios juegos, que no fuese mediante la descarga digital, lo que significa que quienes poseen una consola Cibo con juegos integrados, literalmente tiene en sus manos un santo grial. Finalmente, de este juego no sobrevivió mucho material, a excepción de unos cuantos gameplays y comerciales, mismos que pueden encontrarse en YouTube, pues este juego, junto con Resident Evil 4 y Sonic Adventure, son totalmente injugables en Cibo, una consola con mucho potencial, que llegó demasiado tarde a Latinoamérica. Y bueno amigas y amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerden que si este video les gustó, les invito a que le den me gusta, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse a este canal para más videos así. Mi nombre es Axel y esto fue La Zona Play. Hasta pronto.